¿Recuerdan la primera versión de Show OS? Bueno, muchos de ustedes tuvieron errores con esa primera versión y hoy vamos a ver Show OS versión 2, la versión mejorada que resuelve estos problemas. En el primer video sobre Show OS les hablé sobre cómo esta versión personalizada de Windows 11 optimiza el rendimiento para gaming, eliminando procesos y personalizando la experiencia del usuario. Pero como en cualquier versión de un nuevo sistema modificado, algunos de ustedes tuvieron algunos problemas, así como algunos de ustedes comentaron sobre errores de la instalación, cuelgues, conflictos con el sistema al iniciar la configuración. Y bueno, la noticia en sí es que ha salido una versión 2 que soluciona todos estos problemas. Ya el Daniel Rodríguez publicó su video, que también ustedes lo pueden ver, lo explica él bastante bien y muestra todos estos errores que llegaron a aparecer en la primera versión. En mi caso me apareció el error que es el asistente al iniciar la configuración, el asistente que tiene de Show OS. Más que todo eso fue lo que me sucedió, pero yo lo solucioné básicamente sin utilizar el internet. Desconecté lo que vendría siendo el cable RJ42 de la computadora y de esa manera se me solucionó. Pero ahora con esta nueva versión no vamos a tener ninguno de esos problemas, ya que ahora están 100% solucionados. Aunque en mi caso el problema fue bastante ligero, uno de los mayores problemas de la versión pasada fue que durante la instalación muchos usuarios vieron su pantalla congelada o errores en el asistente como el que yo vi. Esto pasa especialmente cuando había caracteres especiales o espacios en blanco en el nombre del usuario. Y ahora con este nuevo Show OS renovado se ha optimizado el asistente para que no ocurran estos cuelgues. Esto significa que vas a poder hacer la instalación sin preocuparte por estos errores, y es algo que definitivamente mejorará la experiencia de todo. Otro tema importante era la compatibilidad con ciertas librerías para los juegos. En la primera versión, algunos notaron problemas al intentar correr ciertos juegos o aplicaciones que necesitaban librerías específicas como C++ o DirectX. Esta vez, Show OS incluye estas librerías ya actualizadas y optimizadas para que puedas jugar sin preocuparte por estos detalles técnicos. Aunque recalco que en mi caso yo no tuve ninguna clase de problemas, ya que mis juegos los instalo normalmente de Epic Games o Steam, y normalmente estas dos ya tienen las librerías necesarias para que los juegos corran correctamente, sin contar los problemas que de por sí la versión 24H2 trajo a este Show OS como tal, ya que no vendría influenciando por parte de las ediciones o las modificaciones que hizo Daniel Rodríguez, y sí más que todo por las modificaciones que hizo Microsoft al colocar esta nueva versión de prueba, esta versión beta por así decirlo de la 24H2, que llegó a ocasionar más que todo problemas en procesadores AM4 y AM5, como lo digo en un video pasado, que también te lo dejo acá por si lo quieres ver. Seguro que muchos de ustedes han experimentado momentos en los que, aunque tu equipo funcione bien, el rendimiento online se ve afectado por el lag causado por el ping elevado. Vamos a ver un ejemplo rápido de cómo el lag puede arruinar tu partida. Déjame llegar. Déjame llegar, a mí también, Dios mío. No. Si te pasa esto con frecuencia, entonces te recomiendo utilizar Gear Up Buster. Con su tecnología de optimización de redes podrás optimizar el ping y mejorar tu conexión para que el lag no vuelva a ser un problema. Encuentra el enlace en la descripción de este video y pruébalo hoy mismo. Y como lo he dicho en el transcurso de este video, en esta versión específicamente también te recomiendo instalar el Show OS sin conexión a internet. Esto previene cualquier error de compatibilidad durante la configuración inicial. Solamente sobra decirlo, pero aún así lo menciono para que todos ustedes estén atentos sobre ese detalle muy importante. Estas son las novedades que trae esta nueva edición de Show OS. Sobre el rendimiento no deberíamos esperar mucha diferencia a lo que ya vimos anteriormente. En el video pasado ya hice incluso pruebas de rendimiento en el Fortnite y vemos realmente resultados muy impresionantes en computadoras AM4, ya sea un Ryzen 4000, 3000, 5000, creo que son los donde más se va a notar esta diferencia. Un detalle que yo dejaría a destacar es que esta versión de Show OS también sigue siendo compatible para computadoras sin TPM 2.0 y también para computadoras antiguas. Tiene desbloqueadas las limitaciones que tiene Windows 11 por default, así que ustedes van a poder instalarlo en cualquier máquina que ustedes tengan que por lo menos cumpla con el requisito mínimo de SSE 4.0, creo que es más o menos así que se menciona. Y en este caso a mí me dio por instalarlo en mi laptop, ya que quería ver un poco, a ver si gana un poco más de rendimiento, y en general lo que podemos ver es que el sistema operativo está totalmente original, se ve bastante bien. Cambio evidentemente el fondo, el asistente de instalación bastante normal, no lo lograron ver, no lo logré firmar tampoco, pero aún así ustedes pueden ver el sistema, está todo limpiecito, los procesos están también muy tranquilos, igual que en la versión anterior. Esta versión más que todo soluciona los errores, los problemas que trae el primer Show OS y los problemas también de Windows 24H2, ya que esta versión está con una versión más actual de la 24H2 que ya soluciona de por sí los problemas que el mismo Microsoft ocasionó con esta versión. Ahora vamos a ver el Fortnite, ya que no conozco otro juego. Si conocen otro, pónganlo en los comentarios y lo voy a probar, claro que sí. Vamos a ver
ver rápidamente el Fortnite en esta computadora. Evidentemente no podemos esperar que sea buenísimo. Mira, es un i7 de segunda generación con una GT 630M, 12 GB de RAM. Es una laptop a la cual le he sacado bastante contenido en el canal y ustedes lo pueden ver en mi canal. Vamos a ver un poco del rendimiento que esta computadora puede darnos con este Windows 11 Show OS. No, hombre, por lo menos, bueno, 30 FPS es lo que hace la Nintendo Switch en caída. No sé, tendríamos que comparar, poner un video de la Nintendo Switch y comparar si cae así a 20 FPS en picada. Ya una vez estemos abajo, incluso con este mapa de Fortnite ahora esta nueva temporada, es bien más ligero, es mucho más ligero que el que estaba antes. Bueno, hay muchos menos elementos en pantalla que cargar, se ve mucho más liso, por eso pienso que es más ligero. Aún así, con 30 FPS va a estar complicado ganar. Sí, estoy yendo alrededor de 30 FPS, contando que no he instalado nada en el sistema, solamente probando el Show OS así como está. A pesar de estar a 30 FPS, se siente relativamente bien. Mal sería ir a 20 FPS, pero ahora jugando una partida normal, ya sabemos que en interior estamos a unos 30 FPS, 40 FPS. Claramente podemos decir, ni tan mal. Mira, me maté. Bueno, un poco complicado jugar así, pero... un poco complicado jugar así, pero bueno. De que me baja a 28 FPS. Ah, no, el delay. ¿Cuánto delay? No, no, vale. ¿Cuánto vida quita? 1 de vida. Acá para el lobby. Caramba, vale. Caramba, vale, qué chingua. ¡No! Bueno, también vamos a ver qué pasa si intento grabar con el OBS y que sea lo que Dios quiera. Bueno, ahora sí vemos que en la lobby como tal tenemos 22 FPS, 20 FPS. No veo que suba mucho. Ahora sí es verdad. Sobre las temperaturas, claramente deben estar en 90 grados, probablemente 80-90 grados. Ah, mira, sí bajó bastante. Antes que iba aquí, cuando yo iba viendo arriba, en la parte del autobús, llegaba a los 60 FPS, ahora está llegando a 20, ya muy mal. Incluso viendo abajo, ya antes iba a 30 FPS, actualmente ya no llega ni a eso. Tuvimos una pérdida de rendimiento solamente por grabar la pantalla. Pero bueno, de esa manera van a poder experimentar con más calidad, aparte de verlo en la cámara como se los estoy mostrando yo, como lo estoy viendo, sin pérdida de rendimiento. Sería con la cámara, para poder verlo bien, ya que en el juego verlo desde una cámara puede ser chimbo. Sin embargo, hay mucha pérdida de FPS. Sí, definitivamente. Ahorita mismo debería irme a unos 40-30 FPS. Y solamente por el hecho de grabar ya perdimos unos 20 FPS. Injugable no digo que sea, pero lo puedes comparar con una Switch, ¿será? Si lo comparas con una Switch, una Nintendo Switch, que también tiene Fortnite y está limitada a 30 FPS, yo creo que más o menos es un rendimiento similar. Un rendimiento bastante similar a este que estamos viendo acá. Sí, definitivamente debe ser muy similar. Y voy a dejar de grabar. Vamos a quitar el OBS. Capaz de ni siquiera grabó nada, se veía en negro. Es una probabilidad increíblemente chimba. Miren, unos 10 FPS prácticamente garantizados, dejando de grabar, 10 FPS garantizados. Vamos a bajarle aquí la resolución 3D a 31, una cuestión que nadie juega así, evidentemente, nadie. Si tú querías jugar el Fortnite en una computadora antigua, bajando la resolución así, ahora sí te puedo decir que es mucho más jugable. Unos 50 FPS, estos FPS, eso sí que no vas a ver nada. Yo no veo mucho, en realidad, se ve muy poco. Bueno, 40 y tantos FPS, ¿no? Y Arnie, con todo eso, yo creo que podría bajarle más la resolución, pero yo creo que 31 ya de por sí es mucho. Bajarle 31 de resolución ya es mucho. Imagínate bajarle más de 31, o sea, menos de 31. No, me van a matar. No, vale, me iban a querer matar, pero no se sabe, no con la gente. Ajá. Vernale, uno más. Tryhard. Fuah, no le di, me dio. Necesito recargar. ¿Ahí viene o no viene? No, me quedé sin energía. Va. No, todas las balas las fallé, vale. Después de ver Severenda manqueada, acá viene un carro. Sí, aquí vienen estos. Porque es que no se aguantan, chamo, vale. No, vale. ¿Viste? No, vale.